Hola, espero se encuentren muy bien. Saludándolos a todos. Mi nombre es Gustavo Domínguez y como ya me he presentado anteriormente, soy ultrasonografista. En las clases anteriores, los que han tenido la oportunidad de tomarlas, voy a acomodar aquí un poquito, listo. Los que han tenido oportunidad de tomarlas, pues hemos dado dos clases anteriormente o dos videos en donde hemos analizado lo que es la botonería básica del ultrasonido y la anatomía ecográfica básica de un riñón, así como algunas patologías que pues uno puede irse encontrando muy frecuentemente cuando estás iniciando, ¿no? Entonces, espero me puedan aportar con sus likes, sus comentarios, suscribiéndose, porque vamos a seguir subiendo contenido para principiantes en el área de ultrasonido. Les recuerdo los temas que veremos pues prácticamente abarca desde todo lo que es cavidad abdominal, desde hígado, vías biliares, renal, como ya lo vimos, una información muy básica de páncreas y vaso, útero, ovarios, esa sí viene muy completa esa clase, al igual vejiga, próstata, vamos a tomar también de glándula mamaria, vamos a tener varias clases, y obstetricia, y vienen ahí algunos planes más en los que vamos a aumentar pues la información. Espero sea de su agrado y me puedan apoyar. Si tienes algún compañero, estudiante, pasante, residente que está en la capacitación básica del ultrasonido, yo trato de ser muy didáctico para los principiantes. Me gusta expresarme de la forma en la que para mí fue siempre más fácil. Entonces trato de que no sea tan difícil, familiarizando pues lo que vamos viendo anatómicamente a través del ultrasonido, relacionarlo con ciertos casos, ¿no? O ciertas partes de nuestro día a día. Entonces, para hacerlo un poco más didáctico, ustedes saben que familiarizando aprendemos más. Entonces, pues vamos a dar el inicio a la clase del día de hoy. El enfoque de la clase del día de hoy es para la anatomía hepática, pero antes a mí me gusta iniciar con una pequeña evaluación que tú me vas a ayudar a irle pausando el video para que puedas ir respondiendo las preguntas. Igual pues yo te voy a ir orientando. No sé si logran ver mi flechita, pero voy a sacar aquí el puntero. Muy bien, vamos a iniciar con esta tabla en escala de grises en donde podemos identificar pues diferentes tonalidades de gris o de ecogenicidades que vamos a visualizar en el ultrasonido. Vamos del más alto al más bajo. ¿Ok? Recuerda que la palabra ecogenicidad es gris, se refiere a lo gris que nosotros visualizamos en la imagen de ultrasonido. Vamos a iniciar. El gris alto, que prácticamente a través del ultrasonido se identifica blanco, lo vamos a conocer como, ayúdame a tratar de responder aquí, vamos a seguir, es el hiperecogénico. ¿Ok? El gris neutro que logramos distinguir en las imágenes de ultrasonido, dale pausa, responde, es ecogénico. El gris bajo o gris oscuro lo vamos a denominar como hipoecogénico, y donde no hay gris, el no hay es an, entonces sería anecogénico, ¿sale? Porque no hay ecogenicidad, prácticamente es anecogénico, no hay gris, se ve completamente negro, que recuerda que el anecogénico solo es utilizado para estructuras con densidad líquida, como vejiga, líquido amniótico, contenido de la vesícula biliar, contenido de vasos sanguíneos, alguna lesión quística. Eso va a ser anecogénico. Recordando un poco sobre la clase de botonería, vamos a analizar cuál es la ganancia que se modifica en cada imagen. Te voy a poner el video y me ayudas a responderte tú solito. Aquí, ¿qué tipo de ganancias estamos modificando en este video? Te lo repito. ¿Qué tipo de ganancias? Recuerda que hay dos tipos de ganancias, sectoriales y generales. ¿Ok? Tenemos aquí, de este lado, qué tipo de ganancias estamos
modificando. Si tu respuesta fue generales y sectoriales, respondiste correcto. Recuerda que las sectoriales van por sectores, porque nomás bajo este sector, bajo este sector, y estas las modifico a través de las ganancias que en mi tablero de ultrasonido están como un ecualizador, ¿sale? Entonces esas van por sectores, y las generales pues te modifican eso a través de una perillita, y estas te modifican las ganancias de forma general, ¿sale? Los puntos de evaluación, recordando la clase de la anatomía renal que vimos en el video pasado, ¿cuáles son? ¿Cuáles recuerdas? Número 1, analizar la ecogenicidad del riñón, ¿sale? Analizar que el riñón sea de dos tonalidades diferentes, como lo es el seno y la corteza. El seno y la corteza le nombramos nosotros diferenciación seno-corteza o relación corticomedular, ¿ok? La relación seno-corteza se pierde cuando el riñón atraviesa un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico. Es decir, un riñón normal lo vas a ver de dos tonos diferentes, ecogénico e hipoecogénico, ¿sale? Por eso ahí hacemos la ilustración. Y tienes que analizar el centro del riñón o el seno renal, porque aquí comúnmente puedes encontrar litos. Ok, entonces es muy importante que le pongas el ojito aquí. Lo siguiente que hay que analizar son los contornos del riñón. Los contornos del riñón nos van a hablar sobre un proceso degenerativo o atrófico que esté atravesando el riñón. ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar alteraciones de los contornos renales? En aquellos que presentan procesos inflamatorios, ya sea agudos o crónicos, ¿sale? No siempre vas a ver el riñón así redondito como lo estás visualizando aquí. En algunas ocasiones lo vas a ver como arrugadito, como irregular, o sea, como lobulado, le nombramos nosotros. Y pues esos cambios en algunas ocasiones pues ya son alteraciones crónicas o degeneraciones crónicas por enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, más comúnmente. En pacientes también ya de tercera edad lo vas a encontrar muy frecuentemente. El siguiente punto son las dimensiones. Recuerda que el riñón tiene que medirse en tres ejes: en el eje longitudinal, en el eje transversal y en el eje anteroposterior. ¿Ok? Entonces en esta imagen recuerda que el diámetro longitudinal es el que va de polo superior a polo inferior del riñón. ¿Sale? El transverso va de izquierda a derecha del riñón, que se hace en el corte transverso, y el diámetro anteroposterior lo puedes tomar desde esta imagen o en el corte transversal, en donde ves el riñón como una rodaja. ¿Sale? Bien, entonces continuamos, y así es como debemos de medir un riñón. Una vez que obtienes tus dos imágenes del riñón en corte longitudinal y en corte transversal, que aquí tenemos la ilustración de como si estuviéramos viendo el riñón, ¿sale? Pero así se ve en el ultrasonido. Este es el polo superior, este es el polo inferior, ¿ok? Lo estás viendo como inverso. Y de este lado tenemos un corte transverso donde tu haz de ultrasonido toma el corte del riñón de esta forma y tú lo ves desde arriba, ¿sale? Entonces es por eso que lo ves como una rebanadita, una rodajita. Ok, tenemos tres tipos de diámetros: el diámetro longitudinal, que es medir el riñón de arriba abajo; el diámetro transverso, que es medir el riñón, antero-posterior, ok, y el diámetro transverso, que va de lado a lado, y el anteroposterior va de adelante, porque aquí tienes tus ondas. Este es el abdomen del paciente, está en la espalda, de hecho aquí alcanzamos a distinguir un cuerpo vertebral. Entonces es anteroposterior transverso, ¿sale? Bien, corte longitudinal es ver el riñón hacia lo largo, y corte transversal es ver el riñón en una rodajita, como te lo expliqué. Estas son algunas de las patologías renales más comunes que hicimos ahí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio didáctico para recordar algunas patologías. Toma el screen, analiza qué es lo que no está normal en nuestros riñones y checa qué tanto se te pegó el conocimiento de la clase anterior.
En esta imagen logramos distinguir un riñón con un sistema colector dilatado, ¿ok? Pero no tan dilatado como este también muestra una dilatación. En estos casos se le denomina hidronefrosis. Hidronefrosis se le conoce cuando el sistema colector está dilatado y se observa dentro del riñón. Normalmente esto no se tiene que ver. Puedes encontrar un riñón hidratado, sí, pero nunca es normal encontrar el sistema colector dilatado, ¿sale? O sea, hidratado vamos a ver cálices renales. O sea, vamos a hacer así como las pirámides renales, los triangulitos, los vamos a ver aquí marcados, como por ejemplo acá, mira. Este de aquí. Así vas a encontrar un riñón hidratado. Pero un riñón con hidronefrosis es aquel que se muestra ya con sistema colector dilatado. Puede ser grado 1, grado 2, hasta un grado 4, por ejemplo. Estos 3 casos son de hidronefrosis. Esta lesión o esta imagen, ¿qué te llama la atención? Te llama la atención esta zona, ¿no? Esta zona es una imagen quística que vamos a tratar de dominar el lenguaje ecográfico. Aquí yo lo describiría como una imagen, una lesión anecogénica o anecoica de paredes lisas de contornos de contornos regulares que proyecta reforzamiento posterior. Recuerda que todo lo que es líquido produce un brillo posterior a lo que se le conoce como reforzamiento posterior, ¿ok? Entonces esta es una lesión anecogénica de contornos lisos, paredes delgadas, sin evidencia de septos internos. Recuerda que el riñón, el quiste renal, puede presentar septaciones. Y eso nos habla ya de una evolución del quiste. En esta imagen tenemos un corte transversal y un corte longitudinal, en donde identificamos una imagen señalada aquí con la flecha amarilla, una imagen de qué ecogenicidad la determinas. Este punto que está aquí, lo quito 1, 2, 3. ¿Qué ecogenicidad tiene? Es una imagen hiperecogénica que proyecta, si este reforzamiento, esta que es, esta es una sombra, es una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior, sugestiva a la presencia de un lito. Es un lito pequeño, igual que este de acá, mira. ¿Sale? Son las mismas imágenes. Esta es una imagen en un corte longitudinal porque estamos viendo el riñón a lo largo, y en un corte transversal porque estamos viendo el riñón en un eje corto o en rebanadita comúnmente, ¿no? Donde se trata de comprobar la presencia del lito. Un lito siempre tiene que ser comprobado en los dos cortes, en el corte longitudinal y en el corte transversal. Y en esta imagen, en este caso, estamos viendo un riñón que no tiene la relación seno-corteza, está perdida. Mira, esta es una relación seno-corteza normal. El riñón puede tener lito, pero mira, en este caso no causa ni hidronefrosis y tampoco causa una relación seno-corteza perdida, ¿no? Entonces, en este caso, sí, mira, el seno está totalmente con cambios en su ecogenicidad. Y pues las pirámides renales sí se observan, pero aquí no hay una relación seno-corteza. Este es un riñón normal, este es un riñón con un proceso inflamatorio. Tal vez estamos hablando ya de una pielonefritis. Vean la diferencia. Parte, pues, cuando tú colocas el transductor a este tipo de pacientes, refieren un dolor insoportable. Y en estos casos es como más molesto. Bien. Y aquí tenemos el reporte que yo utilizo para la descripción del renal, ¿ok? Obviamente riñón derecho, riñón izquierdo. A mí me gusta los dos por separado porque si pones los dos juntos y cuando encuentras algo en un riñón tienes que separarlos y tienes que mover todo esto. Entonces prácticamente yo les recomiendo utilizar esto. Esto me ha funcionado y nos habla de que el riñón en su proyección anatómica habitual nos referimos a que el riñón está en su posición normal. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el riñón puede ser ectópico, puede ser trasplantado y no se trasplantan o no, o un riñón ectópico pues no tiene una ubicación normal. Entonces a esto hace referencia.
de morfología y tamaño dentro de límites normales. Se supone que ya cuando estás haciendo el reporte tienes que mencionar, pues bueno, haber medido por lo menos el riñón en sus dos ejes, ¿no? En el eje longitudinal y en el eje en sus tres ejes, perdón, longitudinal, transverso y enteroposterior. Muestra una relación corticomedular conservada, ¿vale? En este caso estamos hablando del riñón superior, porque aquí sí tiene una relación corticomedular conservada y acá no. Fíjate. Y el sistema colector no muestra datos de dilatación. Este no muestra datos de dilatación, entonces seguimos hablando de este riñón. Este sí muestra datos de dilatación. Pero no logramos identificar la obstrucción al momento del estudio. Mira, no hay obstrucción. El riñón derecho se observa con dimensiones de tanto por tanto por tanto en sus diámetros longitudinal, transverso y enteroposterior. Las dimensiones se reportan de mayor a menor y siguiendo este patrón: el diámetro longitudinal, el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior las vas a notar aquí, ¿ok? Y pues ya acá vas a mencionar lo que te llame la atención. Bien, este fue el pequeño repaso que utilizamos para la valoración de la clase de ultrasonido renal. El día de hoy vamos a abarcar lo que es la clase de hígado, con enfoque, bueno, y las vías biliares intrahepáticas, pero no vamos a hablar hoy de la vesícula detalladamente, eso es la siguiente clase. Muy bien, para la valoración pues ya de lo que es la cavidad abdominal, en este caso para las vías biliares específicamente, el paciente se tiene que presentar con un 7 mínimo de 6 horas, de 6 a 8 horas de ayuno, para que pues las vías biliares estén llenas, no haya tanta distensión intestinal. Y por ejemplo, cuando una persona consume un alimento rico en grasa, la vesícula biliar se vacía todo su contenido hacia la región intestinal. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no se presenta en ayuno? Pues no vas a poder ver bien la vesícula biliar. Entonces es súper importante que solicites el ayuno. Obviamente, cuando hay posibilidades, si estás en un área de urgencia, pues no vas a solicitar ayunos, ¿verdad? Pero dependiendo lo indicado, vamos a hablar que estamos trabajando tranquilamente en tu consultorio, en tu laboratorio, en donde estás trabajando, donde tienes el equipo de ultrasonido y que tus pacientes son citados, pues lo indicado es que para la valoración de hígado y vías biliares, el paciente se presente con un ayuno de 6 a 8 horas. También es muy importante que para este ultrasonido, yo se lo recomiendo en todos, todo lo que es renal, vías biliares, páncreas, vaso, que el paciente siempre respire profundo, haga una inspiración larga. Cuando el paciente inspira, todos sus órganos abdominales descienden, entonces eso nos va a ayudar a que baje. Por ejemplo, si aquí está el hígado, en esta zona, y aquí está la 12ª costilla, pues prácticamente nos va a hacer una dificultad. Entonces, si el paciente inspira, el hígado va a descender a la cavidad abdominal, donde ya con nuestro transductor pues no nos va a estorbar lo que es la costilla, y vamos a tener una mejor resolución de la imagen. La ecografía hepática pues suele ser de solicitud frecuente. La verdad es que en mi consultorio el ultrasonido de hígado y vías biliares se realiza por lo menos 2 veces cada mañana, ¿sale? O sea, es muy común. Yo hago ultrasonidos de hígado muy común, es un estudio muy frecuente, porque pues tiene un acceso económico bastante viable, es muy económico este estudio. Y pues la especificidad que nos ofrece el ultrasonido, pues la verdad es que es muy alta, ¿no? En cuestión hepática. Puedes observar todos los segmentos, que vamos a verlo más adelante, y se pueden obtener imágenes informativas por este método de estudio. Por ultrasonido pues es capaz de detectar
hemangiomas, quistes, nódulos, abscesos, cambios en los contornos del hígado. Puedes identificar cambios en la ecogenicidad del hígado, puedes encontrar esteatosis hepática, puedes encontrar alteraciones venosas, obstrucciones de las vías biliares. Prácticamente pues puedes encontrar muchas patologías a través del ultrasonido. Entonces, pues es el estudio de primera instancia que se puede determinar. Ahora, como principiante, yo un consejo que les doy es por ejemplo, pues a veces tú vas iniciando, ¿no? Y por más que estés leyendo, a veces te encuentras alguna alteración que tú dices, ay, ¿qué puede ser esto? Entonces, pues te recomiendo utilizar todas las herramientas del Doppler. Si de verdad no estás seguro qué puede ser, pues puedes correlacionar el estudio solicitando una tomografía. Aunque mi consejo es que si de perdida encuentras algo, pues intentes googlearlo, encuentra tu libro donde te estás capacitando, el libro que estás tomando como referencia, y trata de comparar las lesiones, y pues puedes dar un hallazgo sugestivo, ¿no? Entonces, no como tal, si vas iniciando, no te animes. Si tienes dudas y no te animes al diagnóstico, pues puedes dar un hallazgo sugestivo. La verdad a mí me funcionó cuando estaba iniciando. Algunas lesiones, yo trabajaba en un pueblo y en ese pueblo pues no había tantos ultrasonografistas, ¿no? Éramos dos, se me asentó el pueblo. Entonces, pues a veces en el laboratorio mismo ahí teníamos la ventaja de tener una tomografía, y pues a veces pasábamos al paciente a tomografía y pues ya buscábamos, si confirmábamos, ¿no?, el hallazgo. Entonces, esa fue una ventaja que yo tuve. A veces pues no todos la vamos a tener, ya después sí le batallé un poquito, pero ese es un consejo que te puedo dar. No te asustes, trata de familiarizar lo que estás viendo con lo que has leído, y si tienes dudas, siempre pues es recomendable remitir al paciente, ¿no? Muy bien, ya hablando pues del tema ecográfico en la ecogenicidad del hígado, pues siempre va a ser del operador dependiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes tus ganancias muy incrementadas, el hígado lo vas a ver muy ecogénico, ¿sale? Y si te fijas aquí, pues es como hipoecogénico, o sea, es un gris obscurito, ¿no? Tenemos el ejemplo. Este es un corte transverso del lóbulo hepático derecho, donde vemos una ecogenicidad ecogénica. Un poquito predomina más lo hipoecogénico, ¿ok? Estas estructuras anecoicas que estás viendo aquí corresponden a vasos, venas hepáticas, y estos pequeños puntitos así negritos que estás observando por aquí corresponden a vías biliares, ¿ok? Entonces, si tú colocas la caja Doppler aquí, ¿qué crees que pase? Se van a pintar las venas, ¿sale? Las venas van a presentar una coloración azul o roja, dependiendo qué tipo de vaso estés analizando, pero estas estructuras negras corresponden a vasos hepáticos. El parénquima del hígado muestra estructuras tubulares, que es lo que te comento. Por ejemplo, es el colédoco y la vena porta, ¿okay? En este caso, el colédoco pues es el conducto por donde drena el contenido biliar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a esta imagen le colocas la caja Doppler, y si estás viendo abajo la vena porta y arriba el conducto colédoco, ¿cuál de estos dos crees que va a presentar flujo color? La vena porta. ¿Por qué? Porque la vena porta sí muestra un flujo constante. Pasa, pasa, pasa. Y todo eso la caja Doppler lo va a encontrar. Y el colédoco no. El flujo es bastante lento, que el Doppler color pues no lo alcanza a percibir, por lo cual el colédoco nunca se va a ver con señal Doppler, o sea, nunca lo vas a ver pintado de colorcito, ¿no? Ni rojo ni azul. La vena porta sí, pero el colédoco no. Entonces, todas las estructuras anecoicas que se muestren dentro del parénquima hepático,
pues van a corresponder algunas a vasos hepáticos y algunas a vías biliares hepáticas, intrahepáticas, perdón. Para identificar la diferencia entre las vías biliares y los vasos intrahepáticos, pues es necesario utilizar el Doppler color. Los vasos van a mostrar un flujo visible en la examinación Doppler. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la caja del Doppler color. Estamos enfocándonos a una vena suprahepática, ¿ok? Y esta vena suprahepática, en este caso estamos utilizando... ¿Qué herramienta es esta? ¿Lo recuerdas? En la clase de botonería lo vimos. Esta herramienta se llama Doppler pulsado. ¿Sale? El Doppler pulsado lo vamos a colocar, esta cajita que está aquí. Vamos a tratar de sacar aquí la lupa. Esta cajita que estás viendo aquí como en forma de una rayita y otra aquí como en forma de un igual, es la caja que te hace escuchar esto. O sea, los puntos nomás son guía. Lo que escuchas es lo que se traza acá en esta gráfica, es todo lo que pasa por esta caja del Doppler pulsado, así se llama. Entonces, todo lo que pase por esa cajita lo vas a poder, el que tiene forma de igual en medio de la vena, no sé si se ve mi manita. Todo esto que está aquí es lo que vas a analizar en la gráfica que está por debajo de la imagen. Ok, ups, tuve un problemita, me regreso, ahí está. Entonces, todo lo que está en esta caja se va a trazar de este lado. En este caso estamos hablando de un flujo de una vena suprahepática. Entonces, el enfoque de esta imagen o de esta información es que quiero que identifiques la diferencia entre una vía biliar y un vaso hepático. ¿Cómo debo de evaluar el hígado ecográficamente? O sea, supongamos, imagínense aquí que ya tienen a su paciente recostado en la camilla, tú ya tienes el transductor en la mano, tienes la solicitud del médico tratante de realizar un ultrasonido de hígado y vías biliares. ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué le tomo imagen? ¿A qué le tomo una foto? No sé. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. ¿Sale? Vamos a iniciar. Esto sí, de repente tomen nota, tómenle foto, tómenle unos screenshots, porque sí es muy importante. Este es el protocolo que les recomiendo seguir para que puedan tener una valoración adecuada del hígado, ¿ok? Vamos a iniciar con el lóbulo hepático izquierdo. Después vamos a pasar al lóbulo hepático derecho. Después vamos a analizar lo que son la vena porta, las venas suprahepáticas y la relación hepato-renal. Es bien importante que no te enfoques en nomás decir, pues ahí está, ahí se ve bonito, lo que es el riñón, el lóbulo hepático derecho. No, tienes que analizar el hígado completamente, o sea, de lado a lado, de arriba a abajo, todo completo y varias veces para estar seguro de que verdaderamente no estás encontrando nada. Sale que sentirte tú con la seguridad de que no se te pasó nada, no te quedes con la primera imagen que veas, porque al principio cuando estamos enseñándonos, capacitándonos, nos emocionamos con la primera imagen que ay, mira, esa imagen se ve muy bonita, se ve como la del libro, listo. Pues sí, pero solamente estás analizando una parte. Supongamos que aquí, mira, pues en esta imagen que estoy tomando no se identifica nada. No, el lóbulo hepático el lóbulo hepático derecho está bien. No. Vemos, por ejemplo, qué tal si la lesión hepática está de este lado. Y tú solamente presentas esta imagen porque aquí ya te conformaste, ya das por hecho que ya revisaste todo el lóbulo hepático derecho. Y la verdad es que no, puede ser que la lesión esté por aquí, puede ser que la lesión esté por acá. Entonces mi recomendación es que siempre analices todo el parénquima hepático completo, de lado a lado, de arriba a abajo, completito, ¿sale? Para estar tranquilo de que no se te pase ninguna lesión. Para el lóbulo hepático izquierdo, el paciente debe de estar boca arriba, ¿ok? Decúbito supino. Supongamos, aquí tengo yo una ilustración, ¿sale? Está el paciente recostado boca arriba. Tenemos aquí lo que es el hígado. Tú vas a colocar el transductor
por debajo de la apófisis sifoides. O sea, donde termina el esternón, tú colocas el transductor. Pero lo vas a poner en un corte longitudinal. Recuerda que el corte longitudinal es colocar el transductor a lo largo, se puede decir como de arriba abajo, ¿no? Y ahí lo vas a colocar en corte longitudinal, o sea, de arriba abajo, cuidando que tu marca del transductor, porque todos los transductores tienen una marca, como se los mencioné en la primera clase, esa marca del transductor indica el lado derecho del paciente y el polo cefálico del paciente, ¿sale? O sea, la marca que suele estar del lado derecho del transductor siempre va al lado derecho del paciente y hacia la región cefálica del paciente. Es muy importante porque si no vas a ver esta imagen, la vas a ver al revés, la vas a ver inversa, como un espejo. Entonces es muy importante tener en cuenta el posicionamiento de la marca. Para iniciar con el lóbulo hepático izquierdo, pues vamos a colocar el transductor inferior a la apófisis sifoides. Vamos a observar, vamos a pedirle al paciente que respire profundo. Si el paciente no respira profundo, no vas a verlo adecuadamente. Entonces, colocas transductor en sifoides, le solicitas al paciente que respire profundo, desciende lo que es el hígado y tú vas a encontrar una imagen muy similar a esta, ¿sale? En ocasiones puedes observar el lóbulo hepático caudado, que es una región que aparece por aquí, que también es muy importante porque suele ser, es el segmento número 1 del hígado y también suelen aparecer algunas lesiones en esa zona, ¿sale? Ahí tenemos un ejemplo, lóbulo hepático caudado, lóbulo hepático izquierdo, y es muy importantísimo que te grabes esta imagen adyacente al parénquima del lóbulo hepático izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando estás iniciando, sí te asusta, sí te dices, oye, ¿y esa bolita qué será? Pues esta bolita es un corte transverso de el antro gástrico. O sea, supongamos, ¿no? Voy a sacar acá voy a hacer una ilustración. Supongamos, ¿no? Vamos a hacer una ilustración por aquí. Tenemos el esófago y luego ya llegamos a lo que es el estómago, ¿ok? Y el estómago pues tiene un conducto, ¿ok? Este conducto es el estómago que estamos viendo aquí. Aquí está. Entonces, supongamos que por aquí está el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Vamos tomando la imagen así. Un ejemplo. Si tú estás colocando tu transductor en un corte longitudinal, recuerda que aquí está sifoides, ¿sale? Entonces tú estás haciendo un corte, perdón, longitudinal, pues esto que estás viendo aquí es esto, ¿sale? Y tu haz de ultrasonido logra percibir una parte de lo que es el antro gástrico, de cualquier región, puede ser de esta región, puede ser de esta región, dependiendo qué ángulo le estés dando tú al ultrasonido. Entonces, esta zona que está aquí es esta parte. Y es muy importante que la recuerdes, porque si no la recuerdas te vas a asustar. Y pues vas a estar ahí pensando muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que te lo aprendas. A veces también esta zona no la vas a ver. Vas a encontrar una imagen anecogénica, así toda, vas a encontrar así todo esto así, lleno de agua. Y si el paciente tomó agua, porque vas a hacer un ultrasonido de abdomen completo, pues prácticamente toda el agua está en el estómago y vas a ver pues una silueta oscura, ¿no? Entonces decir, ay, será un quiste, pero no, hay que preguntarle al paciente si tomó agüita, porque a veces el consumo de agua pues prácticamente se va a acumular en la cámara gástrica y lo vas a ver. Entonces, te lo digo por experiencia, porque a mí como principiante pues me pasó. Obviamente mis maestros me corrigieron, pero sí me pasó y prácticamente algunos alumnos que he tenido les ha pasado. Entonces, aguas aquí con este dato. Lo siguiente pues es el lóbulo hepático derecho. Ya de estar en esta zona, de estar aquí, vamos a colocar el transductor por debajo de la 12ª costilla
y vamos a angularlo hacia cefálico. Vamos a realizar una angulación cefálica, como encajando el transductor por debajo de la costilla, apuntando hacia el hombro del paciente para lograr percibir esta imagen, ¿okay? Del lóbulo hepático derecho en un corte transverso. En el lóbulo hepático derecho debemos analizar los bordes del hígado, ¿okay? Esto es bien importante, que ustedes revisen siempre los bordes hepáticos. Los bordes hepáticos deben de ser lisos, como los estamos viendo aquí en esta imagen, ¿ok? Ahí me salió un poco la raya, pero eso es muy importante que los revises, porque cuando hay una hepatopatía, por ejemplo, como una cirrosis, por ejemplo, que el paciente esté atravesando por un proceso cirrótico, los contornos hepáticos se van a ver lobulados, ¿sale? Entonces, si tú logras percibir que los contornos ya no son lisos y los empiezas a ver lobulados, pues es muy importante que sospeches de allí de alguna alteración ya del funcionamiento hepático, como una cirrosis, por ejemplo, porque cuando el hígado empieza a disminuir sus dimensiones, pues ya estamos hablando de una falla hepática más severa. Entonces, en el lóbulo hepático, vas a analizar los bordes hepáticos y vamos a analizar también el parénquima hepático. El parénquima hepático pues se tiene que mostrar ecogénico, o sea, un gris neutro, ¿ok? También vamos a analizar lo que son las vías biliares intrahepáticas. Todas estas zonas anecoicas que se ven así como ramificaciones corresponden a vías biliares intrahepáticas y algunas a vasos. En este caso están normales. Cuando el hígado tiene una obstrucción de vías biliares, todas estas imágenes en ramificación anecogénica la vas a ver muy dilatadas, las vas a ver muy incrementadas. Esto es lo normal, esta es la referencia. Pero cuando hay una obstrucción biliar, todos estos conductos anecoicos los vas a ver dilatados, los vas a ver aumentados en su calibre. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. La longitud del hígado lo vamos a tomar en un corte longitudinal. En el corte longitudinal vamos a medir el riñón, o sea, el hígado, discúlpame, andaba viendo el riñón ahí. Supongamos que está tu paciente. Vamos a hacer una ilustración básica, ¿no? Tiene las manos detrás de la nuca. Está tu paciente así, ¿no? Recostado, boca arriba. Vamos a hacer aquí una ilustración. Esta es la cabeza del paciente. La otra mano detrás de la nuca. Y aquí está recostado. Entonces tenemos el hígado. Supongamos que el hígado está en esta zona, ¿no? Tú el hígado lo vas a medir de esta forma. Pues no me sale. Perdón, tengo aquí unas fallas. Listo, aquí tenemos el monito. El hígado lo vas a medir a lo largo, de pies a cabeza. ¿Sale? Lo vas a medir así, desde el polo superior hasta el polo inferior. ¿Ok? Vamos a hacer un acercamiento. Así lo vas a medir, a lo largo. ¿Ok? No lo vas a medir en el corte transverso, no lo vas a medir así, ¿sale? Esta es una medición errónea, por eso dejamos aquí la imagen, ¿ok? Entonces lo vas a medir en el corte longitudinal a lo largo, ¿ok? Desde la cúpula hepática, supongamos que el hígado está por aquí más o menos, entonces lo vas a medir desde aquí hasta acá, hasta la parte media del riñón. No incluyes la lengüeta, porque esto sí te va a dar dimensiones más incrementadas. Entonces el hígado lo vas a medir hasta donde tiene un contacto medio con el riñón. Si el hígado mide más de 15 centímetros en ese diámetro, pues lo puedes considerar una hepatomegalia. ¿Okay? En la ecografía observaremos una ecoestructura hepática homogénea, o sea, el gris va a ser todo completo gris el hígado, eso le nombramos homogéneo, que todo es de una misma tonalidad.
de grano fino con múltiples imágenes tubulares anecogénicas que corresponden a los vasos hepáticos y las vías biliares intrahepáticas, como lo estamos viendo aquí. Aquí pues prácticamente los de mayor calibre suelen ser los vasos hepáticos y los más delgados suelen ser las vías biliares. Tenemos aquí pues la vascularidad del hígado, ¿okay? El hígado tiene una irrigación sanguínea, tiene más enfoque venoso. Por eso somos más cautelosos con la cuestión hepática, con la cuestión venosa. La vena porta es el conjunto de la vena mesentérica superior, de la inferior y de la vena esplénica. Todos estos flujos venosos se conectan y forman a la vena hepática que pues irriga el hígado, ¿okay? Y digo irriga porque el flujo va hepato-peto, ¿sale? O sea, el flujo venoso no desemboca en la cava, desemboca en la porta. De la porta pues se ramifica porta derecha, porta media, porta izquierda, irriga al hígado de sangre y esta sangre es recogida o recibida a través de las venas suprahepáticas. Estas venas suprahepáticas ya desembocan en la vena cava superior. Entonces, este es el flujo venoso del hígado, ¿okay? En fallas hepáticas el flujo venoso portal suele ser, el flujo venoso normal de la vena porta es hepato-peto, quiere decir que va del hígado hacia adentro, de afuera hacia adentro del hígado. En fallas hepáticas este flujo se revierte, o sea, ya es hepato-fugo porque ya viene desde acá hacia acá. En patologías, hepato-fugo, hepato-peto. El hepato-peto es el normal, ¿ok? Estas imágenes te las pongo porque vamos a analizar la vena porta. Es un vaso sanguíneo que se encuentra en la parte media del hígado, ¿ok? Y transporta la sangre desde las venas que te comenté, las mesentéricas, la esplénica, hasta la que se convierte hasta en el hígado. Su diámetro, el calibre que debe tener la vena porta, debe de ser un calibre menor a 1.5 centímetros, ¿ok? Y el flujo espectral regular tiene como límite que sea de 16.5 centímetros sobre segundo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros colocamos el Doppler color, vamos a encontrar un flujo venoso portal que la vena porta se va a pintar, ¿sale? Y lo indicado es que la coloración o la captación de señal Doppler sea de color rojo. En vez de pintarse azul como en el ejemplo, aquí lo pintamos azul porque es una vena, ¿no? Pero cuando tú coloques la caja de Doppler color, vas a encontrar un flujo rojo. Eso es lo normal porque el rojo es hepato-peto. El azul sería hepato-fugo porque sería inverso, sería para acá. Ok, entonces esto a lo mejor tal vez lo vamos a entender un poco más adelante. Las venas suprahepáticas se encuentran en la porción superior del riñón, que son por las cuales drenan el flujo portal, y las vamos a encontrar en un corte transverso. Vamos a hacer un corte por aquí, en la parte superior del hígado, y vamos a encontrar a las tres venas: la vena suprahepática izquierda, vena suprahepática media y vena suprahepática derecha. Esta es su coloración normal, si es azul, esta siempre va de color azul, porque estas ya desembocan hacia la vena cava superior. Ok, entonces así se van a ver las venas suprahepáticas. Yo me las imagino como una patita de un pajarito y se encuentran en la porción superior del riñón, es decir, del hígado. Si tú las quieres ver, pues la vena porta la vas a ver en una región media del hígado. Entonces donde veas la porta, sigue angulando cefálicamente y vas a encontrar las venas suprahepáticas. La relación hepato-renal
pues prácticamente tenemos aquí una ilustración donde tenemos al paciente del cúbito supino y lo estamos viendo de lado. Vemos que el hígado tiene contacto con el riñón y prácticamente tu transductor lo vas a poner en esta zona, ¿no? Entre el hígado y el riñón. Aquí pues prácticamente estamos haciendo una ilustración donde puedes encontrar el riñón y superior, en su polo superior pues tiene un contacto con la silueta hepática. La ecogenicidad hepática suele ser similar a la del riñón, ¿sale? ¿En qué casos suele incrementar la ecogenicidad hepática? O sea, el hígado, entre más claro lo veas o entre más ecogénico, mayor infiltración de grasa tiene. O sea, cuando tú tomes la imagen de relación hepato-renal, que es donde tiene contacto con el riñón, el hígado, debes de encontrar las dos estructuras de un color lo más similar posible, las dos, la del riñón y la del hígado. Cuando el hígado se vea más claro, más ecogénico o más gris, lo puedes relacionar con una esteatosis hepática. Dependiendo la tonalidad de gris, pues el grado de esteatosis hepática, ¿no? Pero ahorita vamos a iniciar con la esteatosis hepática así generalizada. Ya después hablaremos de los grados. Ahorita pues prácticamente esta es la anatomía básica de lo que es la silueta hepática. No hago tanto énfasis en cuestión de lo que es la vía biliar, porque eso prácticamente lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita mi enfoque, lo que quiero que te lleves, pues prácticamente es lóbulo hepático izquierdo, lóbulo hepático derecho, vena porta, venas suprahepáticas, conducto colédoco y relación hepato-renal, porque eso es lo que tienes que entregar en tu reporte de ultrasonido, de que sí analizaste lo que son la silueta hepática adecuadamente. Ahora tú a lo mejor te preguntarás, ¿por qué tengo que aprenderme la cuestión de las venas suprahepáticas, la cuestión de la vena porta? Porque en el ultrasonido nosotros manejamos una segmentación hepática, la segmentación de Coinaut. Esta segmentación de Coinaut nos habla de las zonas del hígado. ¿Por qué zonas? Porque ¿qué pasa si tú te encuentras una lesión? Si tú te encuentras un quiste, supongamos, ¿no? Un quiste hepático. Pues si te encuentras un quiste hepático, pero ¿en dónde? ¿En qué parte del hígado? O hablando de un absceso, ¿no? Imagínate un absceso que necesita ser, pues que lo tienen que drenar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? ¿A qué parte del hígado le vas a dar referencia de que está la lesión? Pues sí, en el lóbulo hepático derecho, pero el lóbulo hepático derecho puede ser muy amplio, ¿no? Puede ser parte superior, parte lateral, entonces pues tienes que darles una idea a los médicos tratantes en dónde está la lesión. Para eso utilizamos la segmentación de Coinaut. Nuestras referencias para la segmentación de Coinaut pues son las venas, por eso hago mucho énfasis en esto. La segmentación de Coinaut es una división hepática utilizada mundialmente. Cada segmento es independiente al poseer su propia irrigación arterial, portal y de drenaje biliar. Ahora, siendo un poco más específicos, pues vimos que había vena porta derecha, vena porta izquierda, vena suprahepática izquierda, vena suprahepática media y vena suprahepática derecha. Ahora imagínate que cada segmento tiene su propia vena suprahepática que recoge el flujo de su propia vena porta derecha. Entonces, cada vena porta derecha tiene su ramificación hacia el segmento 7. El segmento 7 tiene su propia ramificación de vena porta, su propia ramificación de vena suprahepática derecha para que pueda llegar hacia la vena cava. Entonces, cada segmento tiene su propio flujo. El hígado lo vamos a dividir en 9 segmentos. ¿Okay? Tenemos 8 números, pero un número con inciso, con A, con letra A y letra B, inciso, perdón. Entonces, estos números van a seguir la dirección de las agujas del reloj. Como aquí lo tenemos, 2, 3, 4, B, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? El 1, ahorita te lo voy a explicar. La vena porta es la que divide la sección superior de la inferior. Aquí está la vena porta
la vena porta, tanto derecha como izquierda, dividen la segmentación superior de la segmentación inferior. Aquí está una ilustración, nos vamos a ir acá. Ve, mira, la vena porta divide los segmentos inferiores de los superiores, o sea, todo lo que veas por encima de la vena porta son segmentos superiores, y lo que veas por debajo de las venas portas derecha e izquierda son los segmentos inferiores, ¿ok? Entonces, la vena prácticamente te divide segmentos superiores, segmentos inferiores. Y las venas suprahepáticas, que son 3, derecha, media, izquierda, dividen los segmentos pues como de arriba, no como de lado, ¿ok? Todos los segmentos hepáticos se dividen y drenan a través de las venas suprahepáticas. Entonces lo vamos a entender de esta forma. Las suprahepáticas te dividen los segmentos de derecha a izquierda, supongamos, ¿ok? Y la vena porta te va a dividir los segmentos de superior e inferior. Ahora es cuestión de aprender los números. El 1 es el lóbulo hepático caudado, aquel que vimos en el primer corte del lóbulo hepático izquierdo. El lóbulo hepático caudado es el número 1 en la segmentación de Coinauts. ¿Ok? Entonces, el 1 corresponde al lóbulo hepático caudado. El 2 corresponde a la parte superior del lóbulo hepático izquierdo. El 3 a la parte inferior del lóbulo hepático izquierdo. El 4, si te fijas, tiene el 4A y el 4B. El 4A, o sea, el 4A corresponde a la porción superior de una parte del lóbulo hepático izquierdo. Y el segmento 4B corresponde a una región inferior de la cara interna del lóbulo hepático izquierdo. El segmento 5 está ya más medial, ya después de la vena suprahepática media. Analizamos aquí el segmento número 5 por debajo de la vena porta derecha. El segmento 6 ya pues más contacto con el riñón. El segmento 7 por encima de la vena porta, después de la vena suprahepática derecha. Aquí lo tenemos, el segmento 7. Y por último el segmento número 8, que está entre la vena suprahepática derecha y entre la vena suprahepática media. Ok, este es el segmento 8. Disculpenme, me equivoqué de botón. ¿Cómo lo dividimos? Lo dividimos de esta forma. El lóbulo izquierdo se encuentra conformado por segmento 1, 2, 3, 4A, 4B. Y el lóbulo hepático derecho se encuentra conformado por los segmentos 5, 6, 7 y 8. Ok, entonces si te sirve esta imagen de ilustración, tómale un screen, haz tus anotes, haz tus apuntes, tus notas, para que lo puedas tener ahí de cajón. Esta segmentación solamente es utilizada en patologías, ¿ok? Por ejemplo, ¿en qué casos? Ok, yo me encontré un quiste hepático. ¿En qué segmento? Ah, pues mira, si está entre esta vena y esta vena, pues prácticamente estamos hablando, está entre las dos suprahepáticas, entre la derecha y la media, y por encima de la vena porta, estamos hablando del segmento número 8. O si vemos que la lesión está casi en contacto con la silueta renal, pues estamos hablando de que puede estar en el segmento número 6. Entonces, esto solamente vas a utilizarlo cuando encuentres lesiones focales, como quistes, abscesos, nódulos. En hígado graso, estetosis hepática, pues no es recomendable, ¿no? Porque puede ser generalizada, puede ser focalizada. Entonces, pues prácticamente es utilizado más en cuestiones de posibilidad de tratamientos quirúrgicos. Entonces, esa es la segmentación de Coinauts. Tenemos aquí otra ilustración, tenemos aquí un corte transversal del polo o de la parte superior del lóbulo del hígado, discúlpenme.
en donde identificamos el segmento número 2 que corresponde a este, y luego el 4A que corresponde a este de aquí, y luego el número 8 que es este de acá, y ya pues más pegado a lo que es la cara lateral o al parénquima, a la región costal del paciente, pues tenemos el segmento 7. ¿Cómo sé en mi imagen que estoy en la parte superior de lo que es el hígado? Porque estoy viendo las venas suprahepáticas. Ya por debajo hago mi análisis con el transductor desciendo hasta que veo la porta y paso por debajo de la porta, y yo puedo identificar a los siguientes segmentos. Si te fijas aquí, bueno, aquí logramos distinguir el segmento número 3, que es este de aquí, un poco del 4B, el 5 y el 6 no lo alcanzo a percibir bien porque ya hay una interposición aquí del parénquima renal. Recuerda que el 6 pues tiene contacto ya con el riñón, entonces es más difícil de verlo, ¿no? Entonces aquí tenemos ya interposición ya como pues por debajo del hígado. Ya hay estructuras como lo es el riñón, como la vesícula, incluso en algunas ocasiones puedes encontrar hasta parte del páncreas. Pues aquí ya es más difícil identificar los segmentos como lo es acá. Entonces, esta es la segmentación de Coinaud. Por ejemplo, si tú estuvieras viendo una lesión quística en el segmento 8, repito, pues estaremos viéndolo en esta zona. ¿Ok? Y así es como tratamos la explicación de la segmentación de Coinaud. Como te comenté, pues la segmentación de Coinaud solamente es utilizada en cuestiones para descripción de lesiones focalizadas, ¿ok? Solamente para dar orientación a los cirujanos en caso de que pues, se llegue a hacer algún procedimiento quirúrgico de dicha lesión. Y pues prácticamente esa es la anatomía básica del hígado, ¿ok? La patología hepática identificada por ecografía, pues la vamos a analizar ahorita. Cuando el ecografista se encuentra con lesiones focales, tiene como objetivo identificar el segmento hepático en el cual se encuentra dicha lesión. Ok, entonces es muy importante que recuerden esto, porque le va a dar más presentación a tu reporte ecográfico, a tu estudio. Ok. Vamos a empezar como en las patologías más básicas, como lo es el quiste simple, que recordamos que es una lesión anecogénica de paredes delgadas. El quiste simple pues no va a presentar septaciones internas. Es completamente anecoico y puede aparecer en cualquier región del hígado. ¿Okay? Pues prácticamente su contenido es completamente líquido, por eso se va a mostrar anecogénico con reforzamiento posterior. El quiste simple, si es simple, no contiene septos internos, no presenta flujo vascular interno al análisis Doppler color. En algunas ocasiones van a ser hallazgos incidentales, o sea, son pacientes que acuden por control, por alguna otra sospecha, y resulta ser que tienen quistes hepáticos. Son asociados a enfermedades poliquísticas, puede ser único, pueden ser múltiples, la cantidad y las dimensiones son muy variables. Y la definición ecográfica, pues puedes describir una lesión ovoide o redondeada, anecogénica, que proyecte reforzamiento posterior y suelen ser de pared delgada. Me volví a equivocar de botón, discúlpenme. Aquí lo tenemos. Ok, ahora, de estos tres, ¿cuál para ti no es un quiste simple? Tomando en cuenta estas descripciones. Recuerda, una imagen ovoide anecogénica de paredes delgadas sin evidencia de septos. En la primera imagen y en la segunda son quistes completamente simples. Ya en la tercera imagen ya hay algo que nos llama la atención. Te fijas, ya el quiste ya está presentando aquí septaciones. Ya se ve con algunas septos, paredes internas dentro del quiste. Esto ya no es un quiste simple.
A esto se le conoce como un quiste hidatídico, que es una lesión quística que contiene múltiples septos internos. Puede tener quistes hijos, o sea, dentro de este quiste puede tener otros quistes, como por ejemplo, vamos a hacer un zoom. Vean cómo se ven algunas zonas, como en la parte inferior del quiste se ve ahí una burbujita negrita, que también puede ser un microquiste o un quiste hijo, ¿sabe? Entonces esto ya no es un quiste simple. Se le conoce como quiste hidatídico. Tampoco suele presentar flujo vascular interno. Y en algunas ocasiones pues muestran contenido ecogénico en su interior, como lo vimos en el caso anterior. Y su definición ecográfica es una lesión ovoide anecoogénica que proyecta reforzamiento posterior. Puede ser de paredes gruesas en algunas ocasiones. Y pues va a presentar septos internos, como en estos casos. Vean, tenemos más ejemplos. Un quiste con septos internos que corresponde a un quiste hidatídico. Este es un quiste simple. Esta región es un artefacto, ok, no es un septo porque nace de la pared. Y acá en este caso, pues, por donde, si te fijas, comprueba, ¿no? En un corte transverso, en un corte longitudinal, la septación. Entonces, al igual acá de este lado, vemos que en este caso sí hay un flujo vascular periférico. Aquí pues es muy importante que te enfoques en la cuestión de que puede ser flujo vascular del hígado, que esté pasando ahí algún vaso de algún segmento hepático, o de verdaderamente el quiste ya está iniciando con un proceso de vascularización. El quiste hidatídico, pues vamos a observar una lesión ovoidea de bordes regulares y paredes delgadas con bordes definidos, y el contenido puede ser completamente anecogénico o puede tener múltiples ecos o septos internos, como lo estamos viendo en este caso, ¿no? Aquí pues estamos hablando de que hacemos un zoom bastante acercado para poder identificar bien los septos y pues los comprobamos, ¿no? Aquí tenemos la presencia de un quiste de aspecto simple. Vean la diferencia entre un quiste simple y un quiste hidatídico. Pues prácticamente cambia ecogenicidad en algunas ocasiones, cambian septos, cambian paredes. Entonces es mucha la diferencia, muy marcada, muy notoria. Cuando el operador identifique lesiones focalizadas, cuando tú te encuentres un quiste o una lesión, X lesión, pues pongamos quiste, absceso, nódulo, calcificación, debes de obtener medidas. O sea, tú tienes que medir la lesión. No puedes decir un quiste sin medidas, ¿ok? Porque no le estás dando la información que necesita el clínico. Entonces debes de presentar siempre las dimensiones del hígado, de la lesión que encuentras en el hígado. Si es posible, pues puedes obtener un volumen. En dado caso, por ejemplo, de algún quiste, puedes darte tu cuenta cuál es el volumen que tiene. Le puedes dar una orientación al quístico si es un volumen muy elevado que tal vez requiere ya drenar, o si solamente dejan observación. Ahora sí que el volumen te puede orientar mucho. Número 3, es definir la ubicación. Recuerda el segmento. Si aquí tenemos el pictograma o el body mark marcado en el lóbulo hepático izquierdo en un corte longitudinal, tenemos aquí el lóbulo hepático izquierdo que vimos, y que por debajo del lóbulo hepático izquierdo estaba el lóbulo hepático, ¿cuál? El lóbulo hepático caudado. Recuerda que en la imagen de triangulito del hígado vas a ver el lóbulo hepático caudado. Entonces en esta imagen la lesión está en el lóbulo hepático caudado, ¿ok? Ahora dime tú, ¿en qué segmento hepático está la lesión? Si estamos hablando del lóbulo hepático caudado, ¿ok? Ahí te la dejo de tarea, escríbemela en los comentarios, por favor. Vamos a observar detalladamente el interior de la lesión para ver si es
anecogénico, si es ecogénico, si tiene septos, no tiene septos. Es muy importante que examines eso. Y también tienes que observar si la lesión tiene un flujo vascular al análisis Doppler color. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Tomar medidas, señalar la ubicación a través del pictograma o el body mark, a través de la escritura, puedes escribir como en este caso, ¿sale? Pero sí es muy importante que definas la ubicación en la imagen y en el reporte. Analizar el Doppler color es muy importante. La hepatitis, pues prácticamente es un proceso inflamatorio o necrótico de los hepatocitos, pues la causa suele ser por infecciones virales, infecciones de transmisión sexual, por toxicidad a fármacos, alcohólica, etc. ¿Sale? Entonces, el objetivo del ultrasonido, pues prácticamente es descartar alguna obstrucción por alguna neoformación. ¿Sale? Damos acá el ejemplo. O sea, cuando hablamos de hepatitis, tú no esperes ver un hígado con incremento en sus dimensiones. ¿Por qué no? No lo vas a ver. Los hallazgos ecográficos que presenta la hepatitis sí es un incremento en las dimensiones, pero prácticamente ese no es el diagnóstico. El diagnóstico del incremento de la dimensión hepática pues es una hepatomegalia. Pero cuando te envían un paciente por hepatitis o con diagnóstico de hepatitis, porque pasa muy seguido que te piden ultrasonido por hepatitis, prácticamente lo que vas a encontrar son múltiples focos hiperecogénicos, como lo estás viendo en estas imágenes, dentro del parénquima hepático. Si te fijas, se ven muchos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son, los conocemos como focos ecogénicos, focos hiperecogénicos, que se van a mostrar en procesos de hepatitis. ¿Cuál tipo? Es indiferente. Eso es lo que vas a encontrar por ultrasonido. Además, vas a encontrar la vesícula biliar con paredes engrosadas. ¿Sale? Entonces, cuando te envíen un paciente por hepatitis, no esperes solamente ver un hígado grande. Vas a encontrar un patrón de cielo estrellado, así se le conoce, que prácticamente son todos esos puntos blancos hiperecogénicos. ¿Ok? Tenemos también lesiones focales como lo son los abscesos. Tenemos dos tipos de abscesos, los piógenos y los amebianos. En este caso vamos a hablar de los abscesos piógenos, que vamos a encontrar lesiones hipoecogénicas o heterogéneas, porque tienen aquí dos tipos de tonalidad o dos tipos de ecogenicidad, la anecogénica y la hipoecogénica. Entonces esto los vuelve heterogéneos, igual que aquí, ¿no? Este no es completamente anecogénico, tiene aquí zonas ecogénicas que lo vuelven heterogéneo. Ok, entonces pues vamos a descartar que sea un quiste. Un quiste, pues prácticamente me voy a regresar a las lesiones quísticas velos. Son completamente anecogénicos. O sea, esto no lo puedes confundir con un quiste porque no tiene la ecogenicidad de un quiste, ¿ok? Entonces esta lesión es heterogénea y el quiste es completamente anecogénico. O sea, sí lo ves oscuro, pero no es anecogénico, es hipoecogénico, ¿ok? Entonces pues prácticamente tenemos que describir la lesión. En este caso sería una imagen heterogénea de predominio hipoecogénico, de contornos lobulados, mediamente definidos, y es muy importante mencionar la cuestión del flujo vascular. Si tiene flujo vascular, si no tiene flujo vascular, porque los abscesos no tienen flujo vascular, los abscesos no van a estar vascularizados. ¿Ok? Entonces es muy importante tomar esa cuestión. Ecográficamente es posible calcular el tamaño y volumen del absceso, en este caso, o del quiste, definir la ubicación segmentaria
a través de la segmentación de coinouts. Y pues también es posible también realizar una punción a través de la imagen en casos de que se necesite drenar alguna situación que esté pasando con el hígado. Vamos a seguir nosotros la agujita, ¿sale? Estos pues ya son procedimientos más detallados, ¿no? O más complejos, que como principiante pues la verdad no te recomiendo que los hagas. Necesitas mucha experiencia para poder hacer esto, pero prácticamente para eso nos sirve el ultrasonido. ¿Ok? El absceso amebiano suele ser también heterogéneo, pero este suele ser más sólido. Si te fijas, el otro es como más líquido, como más anecogénico, y este es más sólido. Este es más, se ve menos anecogénico, menos oscuro. El absceso amebiano es una imagen redondeada de bordes definidos. Suele ser hipoecogénica y con algunas lesiones quísticas en su interior, algunos ecos hiperecogénicos, como son los puntitos blancos que aparecen en el video de la parte superior. Los abscesos, como te repito, no suelen estar vascularizados y en algunas ocasiones van a emitir un reforzamiento posterior. ¿Ok? Los nódulos tienen un aspecto ecográfico, se puede decir que bastante similar al del absceso, mira. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el nódulo sí va a estar vascularizado. La ecogenicidad pues puede ser hipoecogénica o heterogénea, igual que la del absceso, mira. Pero lo que va a ser el diagnóstico de un nódulo contra un absceso es que el nódulo sí va a estar vascularizado. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, estamos encontrando un hígado con múltiples imágenes nodulares. En este caso se hace enfoque solamente a una y encontramos aquí que esta lesión pues prácticamente la están midiendo y están poniendo el flujo vascular para identificar si esta lesión está vascularizada. Con esta imagen yo descarto que sea un absceso. ¿Por qué? Por el flujo, porque un absceso no está vascularizado, un nódulo sí. ¿Sale? Entonces aquí lo que nos corresponde pues prácticamente es señalar la ubicación del nódulo y pues darle el seguimiento o hacer ahí los estudios de extensión complementarios para dar el diagnóstico preciso, ¿no? En este caso pues era una pacientita que presentaba ya una metástasis ya a nivel hepático y pues prácticamente eran bastantes nódulos. Vean aquí, mira. Entonces son 1, 2, 3, 4. 4 por 5 por lo que alcanzo a ver. Me atrevo a decir que aquí este es un sexto. Y este también se me hace que es otro nódulo. Entonces, los nódulos son similares a los abscesos en ecogenicidad o en característica, pero la diferencia es que los abscesos no están vascularizados y los nódulos sí. Vean, este es el mismo caso de esta paciente que te comento. Este es un rastreo de un hígado normal, en donde vean la ecogenicidad del hígado, como suele ser pues homogénea, gris, normal, vías biliares visibles. Y pues acá una valoración de un hígado ya con un proceso metastásico, donde identificamos ya muchas lesiones hepáticas. ¿Sale? Todos corresponden a nódulos, en este caso porque yo hice el estudio, yo lo sé. Esta es una imagen solamente para comparar lo normal con lo patológico. Y pues algo bastante común, por lo menos aquí en México, es la esteatosis hepática. La verdad que cada que revises hígados, de cada 10 hígados que analices, 6 van a estar con esteatosis hepática. La verdad es que predomina el número de pacientes que sufren esteatosis hepática. Para definir la esteatosis hepática, pues vamos a necesitar tomar una imagen de la fosa de Morrison o la relación hepato-renal, en donde hay contacto del hígado con el riñón. Y recuerda, lo normal es que la corteza renal y el parénquima hepático sean casi similares en su ecogenicidad, como en esta imagen. ¿Ok?
Mira, cuando ninguna estructura atraviesa algún proceso patológico, la ecogenicidad entre el riñón derecho y el parénquima hepático es similar. En cambio, si nosotros bajamos hacia acá, a la imagen inferior, ve la diferencia de ecogenicidad. Es prácticamente la ecogenicidad del hígado es más clara en comparación a la del riñón. Entonces, este es un dato de esteatosis hepática, ¿sale? Es un dato que te vas a encontrar muy seguido y prácticamente lo vamos a definir en la relación hepatorrenal o espacio o fosa de Morrison. Si observamos el parénquima hepático, vamos a decir aquí hiperecogénico, o sea, más claro en comparación a la corteza renal, determinamos la presencia de esta patología. Es decir, entre más claro sea el hígado en comparación a la corteza del riñón, mayor es el grado de esteatosis hepática. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una señal donde dice: conforme la ecogenicidad hepática sea más alta en comparación a la corteza renal, mayor será el grado de esteatosis. Tenemos la esteatosis hepática difusa, que abarca todo el hígado, y tenemos la esteatosis hepática focalizada, que abarca ciertas regiones del hígado, no todo en general. Entonces, esta es la diferencia. Hay dos tipos de esteatosis: focalizada y difusa. ¿Okay? En la focalizada, pues las colecciones de grasas pues van a estar en algunas zonas focales, ¿okay?, del parénquima hepático. Entonces, esta alteración no muestra ningún flujo vascular, no hay cambios en la captación del Doppler color del hígado. Prácticamente en la escala de grises lo puedes identificar de forma normal. Tenemos ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio aquí para despertar un poco. ¿En qué imagen percibes una esteatosis hepática difusa? Tenemos la imagen 1, la 2 o la 3. La esteatosis hepática difusa corresponde a la imagen número 3. Entre la imagen 1 y 2, ¿cuál es la ecogenicidad normal del hígado? Si dijiste la número 1, es la normal. Y pues prácticamente la imagen número 2 corresponde a una esteatosis hepática focalizada. Y ya para terminar, vamos a hablar de un hallazgo ya pues un poco más severo, que es la presencia de ascitis, en donde es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Cuando esto pasa, el hígado comúnmente, en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría de casos, va a presentar, vamos a hablar, supongamos que es un paciente que tiene diagnóstico de cirrosis. El hígado comúnmente va a mostrar disminución en sus dimensiones y va a tener cambios en sus bordes van a ser lobulados. Mira, se hace chiquito el hígado, incrementa sus dimensiones, suelen ser más chiquitas, suele ser ecogénico y prácticamente los bordes son lobulados. Todo lo que ves anecogénico adyacente al hígado, que este es el hígado, fíjate, de ver el hígado tan grandote en lo que se convierte, pues prácticamente el contenido anecogénico aquí corresponde a líquido de ascitis. Y tenemos aquí un caso. Ven, aquí prácticamente estamos analizando pues toda la cavidad abdominal, en donde vemos, primero que nada, vemos que el hígado pues está muy pequeño. Vean el lóbulo hepático izquierdo qué pequeño está, lóbulo hepático derecho qué pequeño está. Todo esto es ascitis, que corresponde a un contenido anecogénico. Vean el flujo portal, pues está por encima, está 27 centímetros sobre segundo. Y pues está perdido toda su fascicidad de la vena porta. Está completamente anormal. Si te fijas, se logra pintar azul, mira. La vena porta se logra pintar azul. Y pues ya bajando, descendiendo
a lo que es la cavidad pélvica. Bueno, por ejemplo, aquí estamos en flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, y aquí ya estamos, fíjate, la vejiga está, que en la región pélvica, vean la presencia de líquido. Entonces, cuando hay un proceso cirrótico que esté atravesando el paciente, pues vamos a ver mucho contenido anecogénico diseminado por toda la cavidad peritoneal. El hígado con disminución en sus dimensiones, y pues prácticamente eso es lo que vamos a encontrar en una situación de ascitis o una hepatopatía. Muy bien, chicos, pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy. Espero y la clase no haya sido tan tediosa para ustedes. Vamos comenzando con todo esto, vamos iniciando, en algunas ocasiones va a ser un poco más larga la clase, en algunas veces más corta, todo dependiendo de la región anatómica que vayamos tomando. Comparte este video con tus compañeros, con algún interesado, regálame un like, suscríbete, regálame tu comentario para saber qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo aclarar yo en mis diapositivas. Si tienes alguna duda, por favor escríbemela y con gusto te voy a responder. Muchas gracias por ayudarme a compartir, a comentar, a suscribirte. Espero y esta información sea de tu agrado, y recuerda, ponla en práctica en cualquier momento que tengas oportunidad. Espero que te haya servido mucho. Un saludo y hasta luego. Esperen la próxima clase. Vamos a ver vesícula biliar para complementar esto. Los dejo. Saludos.